Hola, buenos días, buenas noches. Hoy, entre estos ruidos de horas y etcétera, quería hacer un pequeño diálogo sobre aventuras y experiencias humanas, ya que es algo que siento que es algo que quiero hacer, simplemente. Creo que la expresión está infravalorada y que los humanos, sí, creemos que la gente no quiere escuchar o que etcétera, ¿no? Pero en el fondo somos seres infinitamente curiosos y nos gusta aprender y nos gusta absorber toda la información que hay a nuestro alrededor. Por lo menos yo. Y sé que no soy el único. Así que cada vez estoy encontrando más placer en contribuir a ese círculo vicioso de expresión y aprendizaje y de escucha. Así que bueno, allá voy. Me llamo Alex. Este canal se llama Cazador de Tormentas, como habréis visto. Y básicamente hablo sin mucho orden ni coherencia sobre cosas que me importan y que me parecen interesantes. Y bueno, que aproveche. A ti también, si tienes uno o lo que sea. Un poquito de café. Le suelo echar canela y a veces pimienta negra, pero hoy no tenía. Y bueno. Más dilación, hoy me he despertado y quería hablar un poco sobre mi propia historia. Más que nada porque soy un ególatra. Puede ser. No lo sé. A veces. Más que eso, la verdad es que, siendo honesto, he vivido una vida bastante extraña y excéntrica hasta ahora. Y hoy he tenido un sueño en el que viajaba un poco al pasado y lo veía en el presente, por así decirlo. O sea, veía como circunstancias y situaciones que relaciono más con mi vida hace unos años y veía cómo volvía a reconectar con esas partes de mí. Y me ha parecido muy interesante porque la verdad es que he vivido muchas cosas en mis 20 y pocos años. Y, y a veces tengo la sensación de que no... Como que ya he pasado esas etapas, ¿no? Y que ya he vivido ciertas cosas en la juventud. Y luego me doy cuenta que no, de que no, sigo siendo un puto crío y sigo teniendo 20 y pocos años. Y es curioso porque a veces la vida a mí personalmente me ha hecho madurar mucho. Y luego me ha dicho, sí, pero eso no significa que hayas perdido lo que tenías, sino que se ha transformado en una forma que puede seguir adelante, por así decirlo, incluso con esa juventud. Y bueno, una de esas transformaciones por las que he pasado tiene que ver con la transición que hice de ser un chaval con su cuadrilla y sus amigos a básicamente aislarme y rodearme de libros, que es básicamente donde estoy ahora. Aunque diría que ahora estoy un paso más adelante de eso. Ya he contado un poco en este canal cómo
a mis 17 años empecé a experimentar con drogas psicodélicas, etc. Y, y en esos viajes y las transformaciones que pasé a través de ese periodo de vida, tuve un momento en el que me di cuenta que ya no me relacionaba tanto con la gente con la que estaba relacionado. Y eso supuso un gran cambio para mí y es algo bastante universal, yo creo. Esos momentos de ver a la gente con la que te rodeas y decir, vale, ¿quién soy? ¿Quién es esta gente? ¿Y por qué ahora? ¿Cuál es el cambio que está sucediendo? En mi caso, no le hice mucho caso a esa sensación interna de cambio. Y aunque por dentro hubiese cambiado, seguí relacionándome por fuera como si fuesen igual las cosas. Lo cual, la verdad es que me destrozó bastante y me hizo mucho daño. Pero bueno, con el tiempo al final, antes o después, la misma vida y su acumulación de experiencias y emociones y verdad me hizo dar el paso de separarme de la gente con la que me relacionaba. Casi exclusivamente, menos algún amigo, alguna amistad que he conservado muy fuertemente y que ha evolucionado con el tiempo. Y en ese cambio, mi enfoque pasó completamente de lo que es la vida social a enriquecer mi vida interna, a crear, a cultivar mis pasiones, la guitarra, el canto, el misticismo, la filosofía y el conocimiento, la ciencia. Y en esas transformaciones bastante bestiales, es curioso porque cuando cambias internamente también cambias físicamente, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, pasé por un tiempo en el que mi imagen física era muy distinta a la que había sido y a la que es ahora. Que siento que ahora mismo es más una especie de... como que está todo en la olla, ¿no? Tanto mi yo anterior como el yo que fui luego. Y de alguna forma me siento más integrado con todos los yos que he sido a través del tiempo. Pues me acuerdo de una época en la que fui a París y me acuerdo yo en esa época quería estar solo completamente y no quería relacionarme con nadie porque necesitaba un espacio para integrar cosas que había pasado dentro de mí. No podía atender al mundo externo realmente, no era algo que era muy capaz de hacer en ese momento sin hacerme mucho daño, ya que diría que estaba con heridas abiertas, sin sanar, y iba caminando por la vida haciéndome más profundas esas heridas y dañándome más. Y me acuerdo en esa época en la que estaba en París, yo tenía el pelo largo y rojo igual que ahora, y diría que parecía gay. Era muy distinto a lo que es. Es como si mi yo interno fuese distinto a lo que era. Era como si estuviese viviendo dos vidas al mismo tiempo. De una forma muy extraña. Que no llego a comprender o ni he llegado a entender del todo, lógicamente. Y creo que tiene que ver con emociones suprimidas desde la infancia que se habían acumulado y necesitaban expresión. Creo que mi aspecto femenino, todos tenemos energía masculina y energía femenina en nuestro interior. Creo que hoy en día la sociedad tiene muy desintegradas esas dos energías entre sí mismas. Creo que la energía femenina está empezando a expresarse más. Por eso hay tanto arte y tanta creación, tanta irracionalidad también, y no en un mal sentido.
Podéis malinterpretar lo que voy a decir ahora, pero diría que la energía masculina muchas veces se basa en el orden, ¿no? En el patrón, y la energía femenina se trata en más del caos y la sensación que abarca a través de los patrones. Y creo que hoy en día el hecho de que la energía femenina sea más irracional en su naturaleza, aunque contenga órdenes más profundos, quizás invisibles si no se integran, hace que subestimemos la importancia de ese caos y de esa energía que no parece tener tanto sentido. La naturaleza. Y en mi viaje creo que he descubierto que para crear órdenes más alineados y con más sentido, el patrón y la energía masculina, la conciencia del saber, se podría decir, no, la conciencia de la certitud, no sé, voy a dejar de usar palabras tan ciertas. Sí, la energía más ordenada, en el sentido masculino del orden, ignora la potencialidad que trae la irracionalidad femenina. Y al igual que en la naturaleza, el orden sirve a la expresión de la abundancia de formas y del caos aparente que realmente siempre tiene orden, como en los bosques y en el mar. En la sociedad y la cultura humana hay mucho caos que no está siendo integrado con la energía masculina. Y personalmente yo esto lo he vivido en mi cuerpo, literalmente, a través de las transformaciones que he vivido. Y diría que he aprendido que una de las claves más importantes en el desarrollo de la humanidad en este momento es la escucha y la falta de escucha que está habiendo en general, que hace que haya muchas energías sueltas que parecen ir a la deriva, sin sentido ni... Sí, sin sentido, ni orden, sin significado, desalineadas con la verdad. Y eso lo he expresar en este canal como hay una especie de lucha en la sociedad entre la expresión pura y racional y la búsqueda de sentido y de verdad, en la que las dos están bastante desconectadas sin darse cuenta de que son parte de un mismo ciclo que busca completitud dentro de sí mismo. Y vale, no he contado mucho de mi historia como tal porque no sé qué contar. Supongo que a través de este canal sí que voy contando más cosas. Pero algo que tengo claro es que he vivido los dos extremos, las dos expresiones, tanto la expresión de la individualidad pura como la expresión de la conexión con el resto, que a veces parece falto de individualidad. Y a través de estas transformaciones en las que me he visto en los dos extremos, cada ola de cambio con la que me mezclo con la vida parece cultivar en mí más y más capacidad de sostener los dos extremos sin necesidad de dejarme llevar por uno más que por otro. Pero en ese proceso me he tenido que caer mucho de los órdenes establecidos dentro de mí y las órdenes que parecían tener sentido para crear órdenes más profundos que tenían más sentido. Y como he dicho, hubo una época en la que me aislé completamente. Y los siguientes años, diría que esta época comenzó, pues eso, cuando tenía 17 años, allá por el 2018.
después en 2020 con el COVID y con el confinamiento encontré mucho paz al no tener que interactuar con personas forzadamente. En esa época empecé a vivir de noche, cosa que hasta ahora he seguido haciendo, aunque ahora ya estoy empezando a cambiar, creo, poco a poco. Y los años siguientes desde el confinamiento hasta ahora he explorado mucho lo que es estar yo conmigo mismo solo, sin necesidad de nadie. Y con el tiempo lo que eso ha cultivado es la capacidad de relacionarme de nuevo con otras personas desde un lugar mucho más íntegro, mucho más constructivo y positivo. Aunque sigo sintiendo que estoy en medio del caos, ¿no? Y de la incertidumbre, de no saber cómo hacer las cosas y cómo ser humano. Este canal es una prueba de ello, es una exploración de expresar y de la expresión de quién soy y de mí mismo. Y en ese mismo camino también empezaba a integrar todo lo que estas transformaciones tenían de valioso y todas las puertas que abrieron para mí a nivel de eso, de vida interna, vida espiritual, una riqueza más profunda que la superficie. Ahora mismo siento que estoy en un proceso de empezar a articular todo eso, porque todavía sigo siendo un poco desbaratado y desajustado. Pero bueno, para seguir con esta historia, yo dejé completamente los estudios paulatinamente, aunque más que completamente, radicalmente, porque ahora soy mucho más estudiante de lo que era en esa época, en cierto sentido. Soy mucho más aplicado en el proceso de estudiar, aunque ahora soy autodidacta. Y uno de los procesos por los que he pasado es el proceso de descubrir cómo ser estudiante y cómo aprender de la vida por uno mismo, en vez de necesitar fuentes externas de certidumbre a nivel de educación, ya que yo soy un estudiante compulsivo y me paso la vida aprendiendo y estudiando, como he dicho. Ahora mismo me rodeo de libros y es básicamente todo lo que hago. Bueno, todo no, pero y en este viaje comenzó quizás en tercero de la ESO, cuando me pilló la pubertad y empecé a comportarme completamente rebeldemente y dejé de lado toda estructura social y básicamente me expulsaron del instituto por liarla demasiado. Después empecé bachiller, donde me sumergí en la marihuana y dejé de estudiar porque vi que no era el camino que quería seguir, aunque no sabía cuál era el camino que quería seguir. Ahí es cuando empecé a explorar con psicodélicos después, al mismo tiempo que empecé a estudiar una FP de química. Fue una época muy bonita porque los estudios no requerían tanto de mí, era bastante fácil lo que hacíamos. Por lo tanto podía explorar lo que estaba sucediendo en mí en vez de lo que estaba sucediendo en el mundo, supuestamente. Y esos estudios de química no los acabé y los dejé el último examen que tenía que hacer. Podría haberlo aprobado y simplemente no me esforcé y dije no, ¿por qué no quieres ir por este camino? Así que se puede decir que finalicé mis estudios al no acabarlos. En esa época, en plan, empezó el confinamiento y después de eso me mudé a Madrid a estudiar artes escénicas, que fue mi último intento por ahora de estudios reglados. Y en esa época en Madrid me acuerdo que una vez ya ido de la casa de mis padres, lo que hice fue básicamente aislarme dentro de mí mismo. También dejé de ir a la uni y empecé a enfocarme en la música.
Y fue una época, yo diría que las épocas donde más cambios he vivido en mi historia personal, porque ahí ya fue cuando definitivamente dije, ¿por qué estoy siguiendo los caminos de fuera cuando estoy cultivando un camino dentro? Lo cual para mucha gente mucha gente se está riendo de todo esto que estoy diciendo, o lo estará viendo como este puto lunático o algo, ¿no? Que está bien, que no necesito... Sí, esto puede servir ese propósito también. Y lo que sucedió en esa época fue que en esa búsqueda tan obsesiva de entrar en contacto con los procesos que estaban sucediendo en mí en vez de amoldarme a los procesos externos, empecé a estar en pleno contacto con la fuente de propósito y sentido que surgía naturalmente de mí. Lo cual no creo que sea un camino para todos, pero sí para algunos. Y lo que sucedió es que después de esa exploración tan intensa interna, donde básicamente dejé de verme con la gente, dejé de tener un orden, dejé completamente de lado el orden. Volví a mi ciudad natal y bastante destrozado, porque no tenía una especie de puente con el mundo, ¿no? Destruí y quemé completamente mis uniones con el mundo de fuera. Y en esa época tuve casi que forzosamente que empezar a dedicarme al orden. Empecé a escuchar a Jordan Peterson, ordené mi habitación, empecé a ordenar un poco mis procesos y mis horarios un poco, aunque a mi manera, ¿no? Y empecé a cultivar una relación muy fuerte con el orden. Y ese orden la verdad es que me sirvió un montón, pero llegó a un punto donde me constringió demasiado. Y tuve bastante confusión, porque sentía que quería cambiar muchas cosas muy rápido. Quería cambiar radicalmente mi alimentación y empecé a alimentarme de una forma bastante destructiva. No sé si destructiva, pero bastante radical, que tendría naturalmente una cantidad de destrucción implícita. Y dejé de salir de fiesta, empecé a escribir un montón, a cultivar más y más y más mis cualidades de una forma cada vez más ordenada, ¿no? Y a medida que empecé a hacer eso, me di cuenta que poco a poco lo que más necesitaba era de nuevo caos. Pero esta vez no un caos desbocado, sin sentido, como el anterior, que su propósito era más bien destruir los órdenes en los que me había visto atrapado, sino que esta vez era más un caos a través del cual alimentar los órdenes que estaba cultivando. Y después de un gran tiempo haciendo eso, ya dije, vale, suficiente de no hacerle caso al mundo externo. Me busqué un trabajo, gané dinero y me fui a Barcelona. Esto ya ha sucedido este año, bueno, el 2024, este curso. Y lo de Barcelona ha sido un viaje increíblemente hermoso, que siento que ha sido el comienzo de un viaje, porque he descubierto que viajar es más fácil de lo que parece, si uno se aplica y si uno se esfuerza, ¿no? Y que es un proceso posible, el no tener que vivir en un sitio específico. Con esto no quiero incitar a nadie a ningún estilo de vida, solo que estoy explicando el mío, porque independientemente de todos sus fallos y todos sus aciertos también, es un camino real. Es un camino que yo estoy viviendo y que no soy el único, y creo que hay mucho juicio en la sociedad sobre qué está bien y qué está mal, cuando en el fondo lo que estamos haciendo los humanos aquí es aprender, ¿no? A través de nuestros errores y nuestros aciertos. Mucho más de nuestros errores muchas veces. Y ahora, básicamente a donde me ha llevado todo este viaje de descomposición y creación,
diría que he recogido buenos frutos por el camino. Voy a compartir estos un poco, que creo que al final son el tesoro que he recogido a través de mis búsquedas y mis viajes. Bueno, aquí estoy de nuevo. Sí, voy a compartir un poco los tesoros que he recogido por el camino a través de todas estas transformaciones locas. Una cosa que he aprendido es que uno no necesita el mundo externo. Y este es un punto en el que quiero explorar a fondo cuál es el significado real de lo que estoy diciendo. Porque uno no necesita el mundo externo, pero uno inevitablemente está en contacto con ese mundo. Por tanto, lo que quiero decir con esto, lo que quiero expresar es que si uno actúa desde un lugar de necesidad, con el mundo externo, con la gente, con la sociedad, es básicamente una gran sombra que está, una gran nube que está en el inconsciente colectivo, esta necesidad y esta codependencia. Uno nunca va a tener lo que quiere, porque sus transacciones con el mundo, con la sociedad, con el Estado, con las personas a su alrededor, con las cosas que, pues eso, con el tabaco y los vicios y la comida y todo, ¿no? Con todos los elementos de fuera. Si uno los aborda desde la necesidad, lo que uno está haciendo es una transacción casi que avariciosa, diría, ¿no? Una transacción en la que uno necesita quitar algo, lo que hay fuera, porque uno no es capaz de cogerlo con toda su completitud, con todo lo bueno y lo malo. Cuando uno actúa desde la necesidad, lo que está haciendo verdaderamente es ignorar parte de sí mismo y ignorar parte del mundo de una forma compulsiva, en la que uno no se permite involucrarse completamente en la transacción que está sucediendo, sino que uno está actuando desde impulsos diría que estaba actuando desde la sombra, desde los impulsos de como te necesito, voy a esconder parte de mí mismo y voy a negar parte de ti, pero aún y así voy a coger. Esto tiene truco, porque en el fondo no podemos evitar esconder parte de nosotros mismos. Es parte de la naturaleza, es parte de la vida, somos actores. Pero cuando esto sucede desde la necesidad, esto es compulsivo y uno no está involucrado en el proceso con todo su ser, con su alma, sino que está involucrado en el proceso desde una especie de máscara que posee a uno. Y esa máscara que está actuando en la transacción compulsiva está sustrayendo los recursos de uno y del mundo sin una especie de conciencia de lo que está sucediendo en su completitud. Por lo tanto, diría que la fecha de caducidad de la transacción y de la relación que uno está teniendo con el mundo es mucho más presente. Diría que hay una especie de elemento podrido natural en la transacción, que es el mismo elemento podrido dentro de uno mismo que está incitando a la persona a necesitar aquello de fuera. En vez de eso he aprendido que cuando uno abraza esa podredumbre interna que viene desde los traumas y todo lo que hemos aprendido desde la infancia de necesidad y de anhelo, uno abraza esa energía interna. No estoy hablando de negarla, porque de hecho estoy hablando de lo contrario. Abraza esos procesos internos y los usa como abono, usa aquello podrido como abono donde nutrir cosas que sí son sanas y sí no son codependientes, sí son voluntarias, por así decirlo, en vez de forzadas. Y
verdad es que cada vez que empiezo un vídeo no sé por dónde voy a ir, y ahora mismo está sucediendo un poco lo mismo. He acabado en este puerto que me gusta, pero que no me esperaba. Y entonces, cuando uno puede cultivar relaciones desde este lugar, sin necesidad, uno se enfrenta a la verdad de que todo es transitorio, ¿no? Y de que lo que tenemos en nuestra vida no tiene por qué estar siempre. En mi caso, la educación, las relaciones, ciertos tipos de estilos de vida, y etc. He descubierto que todos tenían una fecha de caducidad y que solo podían servirme tanto. Entonces, en vez de necesitarlos, al acogerlos por lo que son y no intentar coger de ellos más por patrones inconscientes de necesidad dentro de mí, he podido cultivar, diría que ritmos más profundos en mi interior y partes de mi alma más profundas que pueden relacionarse con el mundo desde un lugar mucho más positivo, en el que como no te necesito, como no necesito nada de ti, pero aún así sí que siento la sensación de querer y de amar. Puedo dar, puedo recibir, puedo amar desde un lugar mucho más completo, sin tener que estar todo el tiempo dividiéndome a mí mismo y dividiendo al otro, dividiendo al mundo al mismo tiempo que divido mi alma. Esto me ha traído, por ejemplo, a la conciencia de que si tengo una relación y veo que esa relación no es del todo íntegra, igual me estoy aprovechando un poco de una persona, o esa persona se está aprovechando de mí al mismo tiempo. Porque todos somos manipulativos, aunque no lo pensemos. Hay chicas que tienen sexo con chicos para intentarlos amarlas, cuando eso no funciona así. Hay chicos que tienen sexo con chicas cuando no pretenden amarlas, cuando quizás ellas quieren eso. Me doy cuenta, por ejemplo, que puedo ser mucho más útil en una relación cuando me voy de esa relación. Porque lo que yo estaba haciendo ahí y lo que esa persona estaba haciendo ahí no es tan buena ni para mí ni para esa persona. Y quizás solo en el irme puedo permitir que la naturaleza de la falta que estabas siendo actuada en esa relación sea desvelada con sus riquezas, con las riquezas que estaban ocultando para mí y para la otra persona. Por tanto, he aprendido a respetar el viaje de las otras personas, al mismo tiempo que respeto mi propio viaje, sabiendo que en el fondo esos viajes nunca están completos y siempre estamos evolucionando más y aprendiendo más. Y la falta suele ser parte de la transacción, pero no por eso tiene que ser forzosa. Puede ser el bello contenedor donde se cultiva la falta de falta, se cultiva algo sano, algo que llene las cosas de forma real, en vez de intentar llenar las tazas que contienen nuestras transacciones cuando estas están rotas, pretendiendo que no lo están, vaciándonos más a nosotros mismos. Podemos dejar de lado esas tazas y construir nuevas tazas que no tienen agujeros, y que si tienen algún agujero es por algo, y nos muestran qué es lo que está sucediendo en la transacción, cuáles son las fuerzas involucradas dentro de uno y dentro de la otra persona, dentro de uno y dentro del mundo. Y ya que he usado también la metáfora de la educación, o la metáfora del, sí, lo que la educación ha sido para mí, poco a poco he descubierto que yo no necesito al sistema educativo, pero puedo formar parte de él si quiero aprender ciertas cosas que en momentos específicos me sirven a mi educación. Lo que pasa es que, naturalmente, hay que permitirse trascender el estado de bala perdida, en cierto sentido. Yo es lo que he hecho, permitirme ser un bala perdida para poder llegar al punto dentro de mí mismo donde no lo soy, en vez de que el mundo me dé algo que me diga que no lo soy. Yo sé que hacia afuera
voy a parecer un bala perdida posiblemente toda mi vida. Pero eso no significa que no tenga dirección, o que no pueda cultivar una dirección muy certera y muy profunda y muy real a través de enfrentarme a la vida, enfrentarme al caos que suponen las situaciones de la vida y atravesarlas con la máxima cantidad de gracia, sabiduría y conciencia posible. Diría que son esos un poco algunos de los tesoros que he encontrado, porque aparte de eso he encontrado mucha sabiduría olvidada, como la astrología, como el misticismo, como la exploración interna, básicamente. Y lo bueno de eso es que he empezado a cultivar una visión del mundo propia, que al no ser dada de fuera, al ser interna, cultivada por mí, es algo que sí que puede aportar al mundo, porque sí que viene desde un lugar nuevo, en vez de reciclado. Aunque en el fondo sí, siempre reciclado, pero el proceso de reciclar es una transformación mucho más completa y profunda, en vez de ser solo hasta cierto punto, solo hasta donde el mundo me deja, solo hasta donde yo mismo soy capaz, según lo que parece que es mi sitio en el mundo. Mi camino es muy radical. En cierto sentido lo comparto por eso, porque es distinto. Pero eso no significa que sea necesario y que sea único, sino que es un nivel de profundidad al que se puede alcanzar si uno deja de agarrarse. Y como he dicho, parecerá un bala perdida para muchos. Quizás para otros no lo sé. Pero independientemente de todas esas apariencias, lo importante es que sí que estoy cultivando un lugar dentro de mí donde, al no necesitar nada del mundo, pero al mismo tiempo no poder limitar la interacción con el mundo, poder relacionarme con él desde un lugar mucho más pacífico, calmado, íntegro, abrazando todo lo que viene del mundo, todo lo que aparece en el mundo, tanto lo bueno como lo malo, y dando de mí lo mejor posible, sin intentar editarme todo el rato, pudiendo dar frutos mucho más orgánicos, cultivados con el abono de mi propia mierda, básicamente. Mierda que, por lo que he descubierto, es algo que el humano ha olvidado un poco el valor que tiene, la mierda propia. Diría que estoy cultivando un bello jardín donde nada se pierde, porque todo lo que está decaído es parte del abono con el que cultivo las flores y las plantas y los alimentos de mi futuro. Y siempre que parece que hay un desastre, que hay algo perdido, cada vez que cae un meteorito en mi jardín, puedo usar los recursos que me dan, en vez de simplemente estar destrozado por el hecho de que ha causado cierta destrucción en el orden aparente que tenía mi jardín. Así que así puedo tener un jardín que realmente está en contacto con el mundo, en vez de simplemente estar en lucha con él. Aunque diría que nunca he abandonado la lucha, solo la he hecho mucho más propia, mucho más real y profunda, mucho más mía. Diría que si algo quiero expresar con este vídeo es que somos autosuficientes, que si tenemos gobierno, tenemos pues eso, sistemas de Estado, sistemas de educación, sistemas de tal y tal, es porque lo elegimos, no porque alguien nos ha dicho que si no estamos perdidos, porque en el fondo somos humanos juntos, no somos humanos encerrados dentro de un sistema, sino que somos humanos juntos que elegimos un sistema, lo elegimos todos los días. Y siempre podemos elegir formas mejores en el que funciona, en el que puede funcionar, y descartar las formas en las que no funciona, aunque parezca funcionar.
Y así podemos realmente rescatar la mierda profunda que tan valiosa es, si queremos cultivar cosas realmente valiosas, realmente conectadas con la verdad, de lo que son las fuerzas de la naturaleza, que se mueven a través de nosotros, que mueven nuestra vida y que mueven el mundo. Así que, sí, os invito a dejar de creer en las apariencias del mundo, los gobiernos y de todo eso. Y no por eso pensar que el caos completo nos va a salvar, sino que el caos simplemente es un periodo más de transición en el que podemos encontrar formas de orden más profundas, más sólidas, más valiosas y con más sustento a todos, que pueden recoger la mierda de la gente verdaderamente sin culparlos por tenerla, sino que aprovechando el valor que tiene para que realmente se pueda cultivar sistemas que no generen tanta mierda innecesaria, falsa. La verdad nos hará libres. Y diría que la verdad es relativa, pues no por eso es menos verdadera, sino que su relatividad consiste en el hecho de que siempre está cogiendo formas nuevas. Y a través del contacto con esa transformación en la que la verdad está contenida, podemos vivir de verdad, en vez de estar medio ocultos, medio a la luz, dentro de nosotros mismos. Así que bueno, para acabar este vídeo, os invito a que escuchéis vuestro interior, la verdad que os está diciendo, sabiendo que nuestro interior está lleno de mentiras. Y no negarlas, aprender el valor que tienen. No en seguirlas ciegamente, sino en aprender por qué están ahí, cuál es la verdad que están defendiendo, aunque parezca mentira. Porque nada está exento de la verdad, igual que nada está exento de la naturaleza. Y todo forma parte del proceso que es la vida. Gracias.